está haciendo algo. O sea, ¿cuántos creen eso? También yo creo que hemos tenido unos tiempos muy bonitos. Aún la semana pasada, aún a pesar, o sea, problemas, cosillas, detalles, pero yo creo que se sentía la presencia de Dios. No sé cuántos, o sea, y yo quiero hablar un poco sobre este tema. Y brevemente comenté algo sobre ello la semana pasada, pero pues quiero compartir sobre ese tema. Y la semana pasada estuve comentando a un Moisés. No sé cuántos conocen la historia de Moisés. Y cuando Moisés, aún él subió a la montaña, Dios le dio los 10 mandamientos. Sí se acuerdan, y quizás no conoces la Biblia, pero los 10 mandamientos creo que la mayoría ya a estas alturas la ha escuchado. Y o sea, él antes de subir estuvo con Dios, y Dios le estaba invitando al pueblo. Yo creo, o sea, invitó al pueblo a que subieran con él. O sea, y bueno, vamos a ver esa historia. Yo creo que tenemos algunas lecciones, porque yo creo, o sea, y por lo que creo que es importante este tema, es que yo creo que Dios se quiere mover. Dios se está moviendo y Dios se quiere mover más. O sea, la semana pasada aludí o comenté, es como la trompeta que estaba sonando, y en esta versión que lo leí dice, la corneta estaba sonando y cada vez más intenso. Dios está queriendo, está invitando a que entremos en su presencia. Y el tema de hoy yo creo que es, tenemos que prepararnos para entrar, para tener un avivamiento, para tener un encuentro con Dios. Porque sí hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que Dios viene, pero hay cosas que podemos hacer para facilitar, preparar nuestro corazón, etc. Entonces ese es el tema que quiero compartir el día de hoy. Bueno, vamos a orar y antes de comenzar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y yo, Padre, yo estoy convencido, tú aún en los últimos días dices que vas a derramar tu espíritu sobre todo hombre. Padre, yo estoy convencido que tú estás haciendo, no sé si sean los últimos tiempos o aún quedan, no lo sé, pero yo sé que tú estás queriendo y estás derramando tu espíritu sobre muchas personas. Personas están teniendo visiones, o sea, están teniendo sueños. Y Padre, yo te pido que aún tú me guíes en este tiempo para compartir lo que has puesto en mi corazón para compartir el día de hoy. Y que podamos preparar nuestro corazón, nuestra mente, que podamos prepararnos para recibir, tener un encuentro contigo, Señor. Gracias, Señor. Bueno, vamos a ver en Éxodo 19, versículo 9 en adelante. Y va a estar, de todos modos, va a estar en pantalla, pero vamos a leerlo. Tengo varios versículos y estaré comentando algunas cosas. Pero el 19:9 dice: el Señor dijo a Moisés, aquí yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y te crea para siempre. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinai, a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor, diciendo: cuidado, no suban al monte, ni toquen su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irremisiblemente. Nadie pondrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerte a flechazos. Sea animal u hombre, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la corneta suene prolongadamente. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y los santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Aquí, o sea, aunque no lo tengo en mis notas, pero una de las primeras cosas, o sea, que yo veo es que Dios es santo. Es santo. O sea, y a veces se nos ha hecho fácil quizás jugar o jugar aún con la santidad, o jugar con Dios, pero Dios es santo. O sea, yo creo que no hemos tenido un encuentro a este nivel, porque es que, o sea, y aún lo veremos, el pueblo se estremece, o sea, le entra un terror, un miedo. Dios es santo. Y a veces se nos olvida esa parte: Dios es santo. Si su presencia está aquí,
O sea, es que, o sea, vemos, o sea, muchos de estos avivamientos, o sea, mucho de lo que yo escucho, la gente es que realmente en su corazón, o sea, hay una humillación, o sea, se humillan delante de Dios, Dios está haciendo algo, está transformando sus vidas. Pero a veces se nos olvida la santidad de Dios. Y aquí da varias indicaciones, o sea, dice, lávense las pies, la ropa, nadie se presente, o sea, yo hago todo esto como, o sea, si el día de mañana tuvieras una cita con el rey de España, ¿cómo irías? ¿Así tal cual? ¿O te lavarías las manos aunque sea? Te lavan los pies. En ese tiempo usaban sandalias, entonces, o sea, eran abiertos. Imagínate, en el verano, con tus chanclas. O sea, viene el rey, venga, vamos con el rey. Lávate los pies aunque sea. Y aquí, o sea, lo tomamos en broma, pero realmente Dios estaba diciendo, prepárense. Laven su vestimenta. Prepárense, lávense las manos. Nadie se presenta delante del rey de esa manera. Quiero o sea, menciona varias veces santificarse, o sea, que nos santifiquemos. Y no sé cuántos saben o cómo se haría esto, o qué sería esto. Y a mí me llamó mucho la atención, agarré, o sea, en Hechos 26, vimos la historia de Pablo, de Saulo en ese momento, cómo fue invitado y Jesús estuvo hablando y diciendo, ven, yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer una obra en ti. O sea, y le empieza a hablar. Y Jesús mandó a Pablo, o sea, le estaba como encomendando una misión, le estaba diciendo, y dice en el 18, Hechos 26, 18, dice, para abrir sus ojos, Jesús mandó a Pablo a las naciones para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados, una herencia entre los santificados por la fe en mí. Y o sea, yo tomo aún esto, o sea, ser santificado es lo que está describiendo aquí, le está hablando a Pablo. Está diciendo, o sea, ¿qué le está diciendo? Ser santificado implica un cambio. O sea, implica de las tinieblas a la luz. Implica un cambio. Y a veces, o sea, no sé cuántos han crecido. Yo he crecido en la iglesia evangélica, o sea, mis padres cristianos, mis abuelos cristianos, o sea, ya un montón de generaciones como cristianos. Y no sé si alguno tiene esa experiencia de quizás alguna generación o toda la vida como cristiano, pero a veces uno piensa, o sea, bueno, ¿y yo qué tengo? ¿Cómo me santifico yo si he estado en la iglesia todo este tiempo? Quizás eres una persona que viene que no conoce a Dios, no ha tenido esa experiencia con Dios. Pero aquí está implicando, ser santificado implica un cambio. De las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. Y yo creo, o sea, no importa cuánto tiempo llevas en la iglesia o cuánto tiempo llevas de cristiano, tenemos pensamientos, tenemos cosas que no están bien. Tiene que haber un cambio. La santificación implica un cambio. El único perfecto fue Jesús. Y Él murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Él es el único perfecto. ¿Cuántos aquí, o sea, yo creo que todos, si somos sinceros, todos podemos admitir pensamientos o cosas que no están bien, que no van de acuerdo como nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. No llegamos al ejemplo, no podemos cumplir los 10 mandamientos y ni siquiera los demás mandamientos que hay en la Biblia. Jesús aún hablamos así, si tú odias a tu hermano, es como si lo estás matando. Luego uno dice, no, pues no he matado. Pero ¿alguna vez has odiado a tu hermano? ¿O cuántas veces luego sucede que aún, o sea, igual vas conduciendo y pasa algo y te saca de quicio y estás, o sea, quizá no es extremo, pero te enfadas con la situación, te enfadas con la persona? Muchas veces el enfado nos lleva a pensar de esa manera, ojalá le pase. Y eso al final es odio, estás como matando a esa persona.
ser santificado, una cosa para poder tener un encuentro con el lugar santísimo, con Dios, con la presencia de Dios, tiene que haber un cambio. Tenemos que ser santificados. Hay cosas que nosotros podemos hacer, como vemos aquí, aquí le mandó a Moisés: ve y santifica al pueblo, pero a ellos le estaba diciendo: lávense las manos, lávense las vestimentas. Yo creo, hay partes que nos toca a nosotros y hay partes que solo Dios, solo Jesús puede hacer. La sangre de Jesús cubre todo pecado, toda maldad, pero tenemos que aceptar lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ese es parte de ese proceso de santificar, de limpiarnos, de prepararnos. Pero creo que es muy importante este aspecto. Tiene que haber un cambio. Yo aún les preguntaría, y casi es pregunta más seria. Quizás uno está llegando y no conoce a Dios de nada. Va a ser fácil ese cambio. Porque cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador y crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, así eres salvo. Lo único que hace falta. Cuando eres salvo, cosas cambian. Pero a veces uno que lleva tiempo en el Evangelio te preguntaría, ¿ha habido un cambio? Aún uno cuando acepta a Jesús, tiene que haber un cambio. Tiene que ir de las tinieblas a la luz. Y yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros, igual, si tienes tiempo en el Evangelio, ¿te acuerdas? ¿Hubo un cambio? Porque esto es para tener un encuentro en el lugar santísimo, entrar en la presencia de Dios. Para mí la preparación es santificarnos, es esto, prepararnos. Tiene que haber en nuestras vidas. Yo creo que todos aquí tenemos ajustes, cosas que podemos cambiar. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Y aún como dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa es la forma que tú puedes ir y lavar tus manos, aún lavar tu ropa. Pero el que lo blanquea, el que hace el cambio es Jesús, no nosotros. Jesús es el único que nos puede transformar. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión y ir delante de Jesús. Porque Jesús, y muchas veces le hemos escuchado, Jesús es como un caballero que no te va a obligar, no va a hacer nada si tú no lo aceptas o tú no lo permites. Entonces hay una parte que nos toca a nosotros y otra parte que lo va a hacer Él. Pero tenemos que hacer eso. Y aquí estaba preparando al pueblo para tener un encuentro con Dios. Éxodo 19:16 dice y continúa y dice: aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y aquí, como primera cosa, tengo: Dios visita a su pueblo. Y aún más adelante, Dios nos quiere visitar. Dios cumple su palabra. Dios va a visitar. Yo creo, lo que dice Isaías, Dios va a derramar su espíritu sobre la humanidad, sobre nosotros. Nos va a dar visión, nos va a dar sueños. Yo estoy convencido y aún lo hemos estado viendo, está sucediendo ahora. Vemos, cómo estaba el monte, estaba con truenos. Aún en la foto inicial de fondo le puse como es como un volcán, no sé dónde, pero con truenos, con nubes. Pero no sé si te imaginas acercarte a un sitio así. Y vemos en la Biblia, vez tras vez, cuando uno se acercaba a la presencia de Dios, con Moisés mismo, cuando fue llamado, le dijo, Dios, quítate las sandalias porque estás pisando el lugar santo. A veces
pensamos nos podemos acercar a la presencia de Dios a la ligera. Pero te digo una cosa, es imposible acercarte a Dios con un corazón orgulloso. No puedes. Aun como estaba hablando, Dios le habla a Moisés, pon límite, no pueden acercarse, es que el que se acerca va a morir, ciertamente morirá. Si hay orgullo en tu corazón, yo me he visto que se ha levantado aún cuando Dios me estaba hablando como nunca en mi vida. Dios me estaba hablando, me estaba enseñando cosas, revelación, una cosa tras otra. Ese tiempo, de repente se empezó a levantar como un orgullo. Dios a mí sí me está hablando, a los otros no lo sé. Pero a veces en momentos que creemos estar bien, se puede estar y se levanta muchas veces ese orgullo. Tenemos que examinar nuestro corazón, porque Dios habla de que Él frena para al orgulloso, pero ayuda al humilde. Es terrible, temible la presencia de Dios. Aunque como comenté antes, a través de la historia, cuando ha habido avivamiento, casi la mayoría de las veces lo que he escuchado de gente que lo ha vivido, ha estado en esos ambientes, es un quebranto total. Porque, no puede haber orgullo. Porque de repente estás viendo la presencia de Dios. Y es que no tienes otra que reconocer. Dios nos quiere visitar, pero estamos listos. Versículo 17, Éxodo 19, 17 dice: Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. A mí me sorprende porque aquí dice: Moisés hizo salir al pueblo. Cuando Dios llega a un sitio, va a haber un encuentro. No se puede evitar. No vas a poder evitarlo. Cuando Dios llega, es que no vas a poder evitarlo. Yo creo que hemos experimentado momentos, y a veces como que algunos están recibiendo, otros no. Pero cuando Dios llega, es que, no se va a poder evitar. El 19 continúa y dice: mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo, Moisés hablaba con Dios y le respondía con truenos. Yo cuando he leído esto en el pasado, la corneta se intensificaba en extremo. ¿Qué imagen te da esto? A mí casi como si fuera Dios gritando: vengan, cada vez más fuerte, vengan, les estoy invitando. La corneta cada vez más fuerte. Cada vez se escuchaba más la corneta. Y yo sé, estoy convencido que Dios está haciendo sonar la corneta en estos tiempos. Y lo puedes ver, alrededor aún hemos estado palpando, teniendo reuniones donde se ha estado sintiendo algo especial. La verdad, la semana pasada el alcalde vino y no, algunos pudieran decir: no es porque vino, se hizo algo interesante, algo bueno, pero la verdad se palpaba, se sentía la presencia de Dios antes que llegara, o antes que yo supiera que estaba. Entonces no fue por él. Y yo sé, aún después de que él se fue, hubo un sentir, hubo gente que se estaba quebrantando. Dios estaba tocando, ministrando a corazones. A veces pudimos pintarlo de una manera, pero Dios ha estado visitándonos. Algo especial está sucediendo alrededor. Y no solo aquí en nuestra iglesia, sino alrededor en el mundo. Lo estamos escuchando en diferentes naciones, diferentes
sitios, aún comentando, hablando con gente de nuestra propia congregación, han estado hablando con gente de otras congregaciones en otros lados, en este mismo país, en España, y se está sintiendo, algo está sucediendo. La tormenta, la corneta, la trompeta está sonando. Yo creo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y tener un encuentro cara a cara. Porque esa es una característica que vemos en la vida de Moisés. Él le pidió ver a cara a Dios. Pero aún esto, aún no estaba con el nuevo pacto. Dios le dijo, está bien, pasaré, pero cúbrete. Y aún así, o sea, la experiencia que tuvo Moisés, lo que se escribió en la Biblia, o sea, fue algo que realmente, o sea, le impactó, le transformó. Es más, bajó de la montaña, estaba brillando. Y yo creo que Dios quiere vernos cara a cara. O sea, yo pienso, o sea, antes había un velo, y esto fue, o sea, después del tiempo de Moisés, pero ya en ese tiempo se estaba estableciendo el velo, porque el único que subió hasta arriba era Moisés. Y o sea, y lo ves, o sea, aún en el templo, y luego se puso el velo. ¿Y sabes cuándo se rasgó? ¿Cuándo se rompió eso? Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Ese velo fue rasgado. De repente, tú y yo tenemos, no sé si diría derecho, pero tenemos la capacidad de entrar al lugar santísimo. Podemos tener un encuentro con Dios. El versículo 20 continúa, dice, el Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen el límite para ver el Señor y mueran muchos de ellos. Tenemos una invitación a entrar en la presencia de Dios. Solo podemos entrar en la presencia de Dios bajo sus condiciones. Lo bueno es que Jesús murió por nosotros, nos abre la puerta, pero de todos modos solo podemos entrar por la sangre de Jesús. No podemos entrar con orgullo, no podemos entrar como nos apetezca, como nos dé la gana. Tenemos que entrar por el único camino que estableció Dios, que es Jesús. Jesús lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Tenemos que entrar en su presencia con un corazón humilde. Y aun cuando estaba escribiendo esto se me vino a la mente, o sea, yo creo que vendrá un tiempo cuando Dios ya no podrá ser hallado. ¿Les suena ese versículo? Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Isaías 55, la verdad es un pasaje muy bueno. Les recomiendo que lo estudien. Igual el miércoles, bueno, vamos a tener oración, pero había pensado aún poder sentarnos y leerlo juntos. Pero busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No sé si pueden ir pasando, ¿verdad? Voy a ir terminando. Tengo algunos versículos más, no mucho más. Pero en Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo percibió los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta. El monte humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para probarlos, a fin de que su temor está delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia, y Moisés se acercó a la densa
oscuridad donde estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde los cielos con ustedes. No se hagan dioses de plata junto a mí, tampoco se hagan dioses de oro. Para tener un encuentro con Dios, debemos santificarnos. Pero, yo creo que aún hay personas que quizás va a llegar a la presencia de Dios, pues si por medio de Jesús van a poder tener un encuentro, santificarse al momento y tener un encuentro con Dios. Cosas suceden cuando llegan a la presencia de Dios. Para tener un encuentro con Dios podemos prepararnos, santificándonos, lavándonos, preparándonos. Pero aún les diré, un encuentro con Dios produce cambios. En otras partes, después de Moisés, se encontró con Jesús, brillaba, lo comentamos antes. Pero aquí ya me llama la atención porque Dios advirtió a los que rechazaban la invitación de subir, de entrar a su presencia. Les dijo, no sé si Dios es de oro y o de plata. Y el pueblo de Israel, ¿saben? No sé cuántos saben la historia, pero ¿qué sucedió después de este encuentro? O de este posible encuentro. Porque ellos tuvieron un encuentro, pero a la distancia, no se quisieron acercar, no quisieron entrar a la presencia de Dios, por temor, por miedo de fallecer. Y Dios luego le dice a Moisés: está bien, yo hablaré contigo, pero avísales, no se hagan becerros de oro, plata. Luego, después de esto, Moisés vuelve a subir al monte. Dios le da las piedras, con los 10 mandamientos. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando él bajó con esas piedras? ¿Qué se encontró? El pueblo había hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Del enfado rompió las piedras. Pero yo estoy convencido, un encuentro con Dios produce cambios. Ahora, también esto es una advertencia, porque el que se acerca a la ligera puede llevarte a frutos, a cosas negativas. Porque el pueblo de Dios, en vez de reconocer a Dios, seguir a Dios, de repente se fueron a hacer exactamente lo que Dios dijo que no hicieran. Y a través de los años, llevamos muchos años, hay varios que tenemos muchos años en el Evangelio. Y hemos visto personas que han tenido encuentros. Ha habido tiempos de encuentros con la presencia de Dios, cosas increíbles. Y algunas de esas mismas personas ya no están en el Evangelio. Ya están haciendo sus propias cosas, se han ido totalmente en la otra dirección. Están en relaciones indebidas, están en situaciones complejas, malas. Un encuentro con la presencia de Dios va a producir cambios. Y esto aún me hace pensar, ¿cómo vamos a reconocer cuando hay un encuentro, cuando un avivamiento, cuando algo es de Dios? ¿Saben cómo? Por los frutos lo conoceréis. La verdad, nosotros creemos aún en cosas, milagros, señales, donde aún gente se cae desmayada, se está riendo en el espíritu. Pero te preguntaría o te pondría esto: puede ser bueno, puede ser malo. Te preguntaría qué resultado está teniendo en las vidas de esas personas. Allí es cuando vas a saber, ¿fue de Dios o fue emoción o otra cosa? Estamos viviendo tiempos donde, se está levantando, yo creo que Dios está visitando oscuridad donde estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde los cielos con ustedes. No se hagan dioses de plata junto a mí, tampoco se hagan dioses de oro. Para tener un encuentro con Dios,
debemos santificarnos. Pero, yo creo que aún hay personas que quizás va a llegar la presencia de Dios, pues si por medio de Jesús van a poder tener un encuentro, santificarse al momento y tener un encuentro con Dios. Cosas suceden cuando llega la presencia de Dios. Para tener un encuentro con Dios podemos prepararnos, santificándonos, lavándonos, preparándonos. Pero aún les diré, un encuentro con Dios produce cambios. En otras partes, después de Moisés, se encontró con Jesús, brillaba, lo comentamos antes. Pero aquí ya me llama la atención porque Dios advirtió a los que rechazaban la invitación de subir, de entrar a su presencia. Les dijo, no sé si Dios es de oro o de plata. Y el pueblo de Israel saben, no sé cuántos saben la historia, pero ¿qué sucedió después de este encuentro, o de este posible encuentro? Porque ellos tuvieron un encuentro, pero a la distancia, no se quisieron acercar, no quisieron entrar a la presencia de Dios, por temor, por miedo de fallecer. Y Dios luego le dice a Moisés, está bien, yo hablaré contigo, pero avísale, no se hagan becerros de oro, plata. Luego después de esto Moisés vuelve a subir al monte, Dios le da las piedras, con los 10 mandamientos. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando él bajó con esas piedras? ¿Qué se encontró? El pueblo había hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Del enfado rompió las piedras. Pero yo estoy convencido, un encuentro con Dios produce cambios. Ahora, también esto es una advertencia, porque el que se acerque a la ligera puede llevarte a frutos, a cosas negativas. Porque el pueblo de Dios, en vez de reconocer a Dios, seguir a Dios, de repente se fueron a hacer exactamente lo que Dios dijo que no hicieran. Y a través de los años, llevamos muchos años, hay varios que tenemos muchos años en el Evangelio. Y hemos visto personas que han tenido encuentros. Ha habido tiempos de encuentros con la presencia de Dios, cosas increíbles. Y algunas de esas mismas personas ya no están en el Evangelio. Ya están haciendo sus propias cosas, se han ido totalmente en la otra dirección. Están en relaciones indebidas, están en situaciones complejas, malas. Un encuentro con la presencia de Dios va a producir cambios. Y esto aún me hace pensar, ¿cómo vamos a reconocer cuando hay un encuentro, cuando un avivamiento, cuando algo es de Dios? ¿Saben cómo? Por los frutos lo conoceréis. La verdad, nosotros creemos aún en cosas, milagros, señales, donde aún gente se cae desmayada, se está riendo en el espíritu. Pero te preguntaría o te pondría esto: puede ser bueno, puede ser malo. Te preguntaría qué resultado está teniendo en las vidas de esas personas. Allí es cuando vas a saber, ¿fue de Dios o fue emoción o otra cosa? Estamos viviendo tiempos donde, se está levantando, yo creo que Dios está visitando. No el humo, no el fuego, no las nubes. Yo creo que Dios quiere visitarnos. Yo creo que la trompeta está sonando. La invitación está ahí. Puede haber dos respuestas. Yo lo he vivido, aún estar en una reunión y decir, esto está seco, Dios no está aquí. De repente decir, da igual, yo voy a adorar a Dios. Y sentir la presencia de Dios como no me imaginaba en ese momento. Dios
Dios quiere mover, ¿cuál va a ser tu respuesta? Dios ya está tocando a la puerta, ya está sonando la trompeta, ya estás preparando tu corazón, ya te estás santificando, ya estás soltando cosas que necesitas soltar. ¿Qué estás haciendo? Y cuando llegue la presencia de Dios, ¿qué vas a hacer? Somos humanos, podemos explicar casi todo. Los milagros, o sea, yo he escuchado explicaciones aún del Mar Rojo, de que se dividió, que hubo o sea, humanos salimos con explicaciones de todo. Y podemos explicar, no es que no fue la presencia de Dios, fue esto, fue aquello. Pero ¿qué va a ser tu respuesta ante Dios? Porque yo estoy convencido, aún con esto, lo que he leído, lo que hemos estado leyendo, una de dos: te puedes acercar a Dios, tener un encuentro y realmente un cambio, seas santificado, o puedes rechazar y te puedes ir al otro extremo. Porque Dios está llamando, Dios quiere liberar a los cautivos. Pero si rechazas esa invitación, en vez de ser libre, acabas siendo más cautivo. Dios quiere sanar a los enfermos, pero si lo rechazamos, en vez de estar sano, acabamos más enfermos. Y no es porque Dios está diciendo, está bien, o sea, está vengándose. Dios desea liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. La trompeta, la corneta está sonando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo te pido que nos ayudes aún como individuales, como personas, como grupo, como iglesia, a reconocerte a ti, tu grandeza. Y yo sé que tú nos estás invitando a tu presencia. Quieres tener un encuentro con cada uno de nosotros cara a cara. Padre, yo te pido que aún cada uno de los que estemos aquí respondamos a tu llamado, porque yo sé que quieres liberar a los cautivos, quieres sanar a los enfermos.